Muchas gracias, Daniel Innerarity, por haber aceptado esta entrevista y por dedicarnos su precioso tiempo. Bueno, pues hablaremos aquí de la inteligencia artificial y de la democracia, un tema que además de situarse en el debate que se lleva a cabo en ámbitos diferentes de la sociedad a nivel internacional y lógicamente nacional, refleja también un compromiso de Ciudad Nueva que quiere aportar como puede un poco de claridad y de reflexión. Lo hemos tratado este tema de la inteligencia artificial en las dos últimas revistas, hablando, seguramente usted está al corriente de esto, de la necesidad de un juramento ético en los retos de la inteligencia artificial y sucesivamente hemos hablado sobre la educación y la inteligencia artificial para evidenciar la necesidad de crecer en libertad y en responsabilidad. Bueno, pues hoy le agradecemos muchísimo este privilegio de poder escuchar sus reflexiones sobre este tema que a menudo sacude y zarandea a veces nuestras sociedades, la democracia o la falta de democracia, y más aún la inteligencia artificial y la democracia. Entonces, para quien no lo conociese, si hubiese alguno que nos escucha y no estuviese al corriente, Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática en Red con pares en todo el mundo. Es también titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia, que me resulta que este instituto es un recurso académico de la Unión Europea. Efectivamente. Es así. Bueno, y además, no sé cómo encuentra tiempo Daniel Innerarity para escribir tantos libros como publica y colaborar con periódicos y revistas. Y yo he leído que usted tiene una pasión, que es querer explicar cosas complejas a la gente, o sea, a todos nosotros que tenemos derecho de poder entender. Por tanto, doble gracias por su tiempo, su aporte y su competencia que ofrece. Y yo voy con la primera. ¿Quiere decirnos algo antes de empezar o voy con la primera pregunta? No, adelante, Victoria. Simplemente que soy yo quien te agradece esta oportunidad de dirigirme al público de vuestra revista y que te agradezco que me hayas agradecido antes de haberme escuchado, como dando a entender que ya lo que voy a decir va a estar bien. Bien, pues entonces va ahí la primera pregunta. ¿Cómo ve la política hoy? Y en particular la democracia. ¿Quién tiene las llaves? Bueno, ya la política la veo muy despistada, en el sentido de que es probablemente uno de los espacios institucionales y de los subsistemas sociales que menos ha evolucionado en los últimos años. Ha cambiado el mundo, han cambiado las empresas, han cambiado la ciencia, ha cambiado el arte, todos hemos tenido que espabilar y parece que la política dispone de un privilegio de no cambiar, de ser repetitiva y claramente mm, eh, está en contraste con el tipo de desafíos que como sociedades tenemos. Usted, he leído que señala la pérdida de la confianza como el corazón del problema en la democracia de nuestro siglo XXI. ¿Cómo salir de este túnel? ¿Qué temas deberían de estar en el centro de la conversación política? Bueno, la confianza que se ha quebrado o que es débil actúa en todas las direcciones, porque la ciudadanía no tenemos mucha confianza en quienes nos representan, pero quienes nos representan tampoco tienen mucha confianza en nosotros y por eso escamotean ciertas decisiones Mm. y no terminan de creer que nosotros los ciudadanos y ciudadanas tenemos la última palabra y la soberanía sobre las cosas. No saben cómo articularlo, ese principio. Y también entre los propios políticos cuya confianza también está bajo mínimo. Respecto del tema de la agenda que me preguntabas, yo creo que una parte de los despistes de la política consiste en que la política no está abordando los grandes temas. Primero, no tenemos una agenda política donde estén los temas más desafiantes, más difíciles, más preocupantes, salvo de manera muy accidental. Y en segundo lugar, dudo mucho de que en su formato actual
los estados que todavía se resisten a aceptar el pluralismo interno y a aceptar que estamos en un espacio de interdependencia, sean los instrumentos capaces para abordar esas grandes crisis a las que la humanidad se está enfrentando hoy en día. Y usted, a punto, sé que entre los temas que usted considera centrales en la conversación política están las desigualdades, la lucha a la corrupción, el cambio climático. ¿Nos diga algo? Bueno, son temas que requerirían muchísimo espacio Mm, para aclararnos un poco de lo que estamos hablando, pero por decir alguna idea fundamental, la democracia es una promesa de futuro, es una promesa de que nos va a ir bien de alguna manera, de que vamos a ser capaces de hacer cosas. eh, Esa promesa, en buena medida, se ha roto porque tenemos unos futuros muy desiguales. No es solamente una cuestión, que ya es importante, de desigualdad económica en el presente, como de una desigualdad en relación con el futuro que nos espera. A mí me preocupa y he trabajado más sobre esta segunda dimensión, ¿no? ¿Por qué hay quien tiene un futuro que únicamente depende de que la política acierte? Y en cambio hay otro grupo de personas cuyo futuro depende muy poco de la política. De alguna manera lo que se ha producido en las sociedades actuales es una cierta privatización del futuro. Hay grupos de personas, grupos sociales, que no esperan demasiado de la política e incluso a los que les conviene que la política no se entrometa demasiado en su vida privada porque esa vida ya se resuelve autónomamente. Y en cambio hay otros, con toda la gama de grises, hay otros que llevan una vida más bien desesperada y que su única esperanza es que el Estado les proteja, que haya una efectiva igualdad de oportunidades, que la política funcione, ¿no? Y yo creo que esa es la gran desigualdad de la sociedad actual, es aquellos que no esperan nada de la política y aquellos que lo esperan todo. mm. ¿Y el tema de la corrupción? Bueno, el tema de la corrupción es muy importante no solo por los recursos comunes que sustrae, sino por la desazón que produce y la desconfianza que genera en la ciudadanía. Lo primero es importante, por supuesto, ¿no? Pero lo segundo es más corrosivo en relación con la democracia. Y lo hemos visto si hacemos, y está estudiado por los sociólogos y los politólogos, en aquellos países en los cuales la corrupción es mayor, el índice de desconfianza en las instituciones democráticas es también mayor. Usted sigue profundizando sin tregua y ofrece su competencia también en órganos institucionales. Nos alegra pensar que en ese mundo, digamos, institucional hay gente que piensa y lo hace con el deseo de inyectar reflexión y pensamiento, porque los considera un elemento importantísimo. ¿Qué sugiere para sanar la fractura que separa la clase política de las personas de a pie? Bueno, hay varias cosas, pero yo creo que una de las principales, si tuviera que focalizarme en una, creo que la política tiene que abordar fundamentalmente aquellos problemas que el orden espontáneo de la sociedad no va a resolver. Hay muchas cosas que se resuelven solas o no se resuelven de ninguna manera, pero hay un conjunto de temas para los cuales es fundamental una intervención política. Y entre ellos yo destacaría la protección del futuro. Es decir, hay ciertos asuntos que no están en nuestra agenda política porque no tienen una recompensa política. Eh, Todo lo que tiene que ver con los bienes, por ejemplo, de las generaciones venideras, que por su propia definición no votan, no ejercen presión, solamente pueden ser protegidos por una agenda de largo plazo. Y todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad en general, la estabilidad financiera, las grandes infraestructuras, etcétera, todo eso no lo vamos
a abordar con una agenda cortoplacista en el horizonte de un periodo electoral que además ahora se estrecha en muchos países con la repetición de elecciones, etcétera. Ahí no se va a abordar y hacen falta instituciones, compromisos de nuestros sistemas políticos para hacerles frente, porque si no vamos a dejar a nuestros hijos un planeta destrozado, un sistema de pensiones insostenible, unas infraestructuras dañinas respecto al medio ambiente, etcétera. ¿Usted está convencido de que para crecer en democracia es más importante trabajar en sus instituciones? Probablemente por eso también se dedica a inyectar reflexión, un poco de reflexión ahí dentro. Por lo tanto, más importante trabajar en las instituciones que confiar en gobernantes, digamos, intachables. Porque está convencido, y esto es muy interesante, que la historia no se hace con grandes individualidades. ¿Nos puede explicar un poco más? Y tenemos la experiencia de que muchas veces para cambiar una organización buscamos una nueva persona que la dirija y aquello cambia muy poco. Y en cambio, a veces, sin necesidad de modificar quien dirija una organización, si somos capaces de modificar la cultura de esa organización, se cambia mucho más. En el fondo, pensar que el tipo de problemas políticos que tenemos son problemas que se resolverían con un cambio en la cúspide, en el liderazgo, es tener una visión muy simple del tipo de problemas que tienen nuestras sociedades, que son problemas que requieren un esfuerzo colectivo, que requieren una movilización completa de la sociedad. Eso, por supuesto, que será favorecido por un tipo de liderazgos más que por otros, pero sobre todo por un tipo de relación entre los líderes y la sociedad, y sobre todo por un convencimiento de que la propia sociedad es la que tiene que transformarse en sí misma. Estoy pensando ahora en cosas que nos han pasado en los últimos años, como por ejemplo la agenda feminista que tuvo lugar con ocasión del Me Too. Fue una agenda cuya relevancia pública no fue iniciativa de un gobernante, ni siquiera tampoco de aquella persona que en 2017 denunció, sino de una sociedad que comprendió, que entendió que el lugar en el que estaba poniendo a las mujeres era completamente inadecuado y subordinado. Eso no se produce sin legislación, no se produce sin liderazgo de los gobiernos, pero tampoco se produce sin que haya cambios que la sociedad asuma como propios. Por continuar con la metáfora, seguramente ahora vamos a ver muchos cambios en esta materia en la sociedad, pero no van a ser cambios, los cambios importantes no van a ser cambios debidos al derecho penal, a la legislación, aunque son muy importantes, sino que van a ser cambios porque las personas vamos a entender, creo que estamos entendiendo que hay ciertas cosas que son inaceptables. Repito, no quiero banalizar la iniciativa legislativa ni la acción de los jueces en esta materia, pero si esta acción no fuera acompañada de un autoconvencimiento de que ciertas cosas son sencillamente intolerables, no avanzaríamos lo suficiente en esta materia. Y quizá, o dicho de otra manera, no hemos avanzado suficientemente como presumíamos, porque la sociedad no terminaba de convencerse de que eso era una acción de ella misma y no tanto una responsabilidad solo de los gobernantes. Muy interesante, muy importante. Es verdad que las instituciones transnacionales, como por ejemplo lo es la Unión Europea, y me resulta que usted sea un gran sostenedor de la Unión Europea, es verdad que este tipo de instituciones transnacionales ayuden a democratizar a las naciones. Mi pregunta Bueno, es, le pregunto otra cosa y así usted me... sí, Porque el temor de esto también es que es el peligro de que alejen aún más a la sociedad de los centros del poder, aumente la opacidad, aumente la falta de transparencia, tipo el gran hermano. ¿Cómo lo ve? es difícil dar una respuesta unívoca porque es que nos encontramos ante una ambivalencia. Por un lado, es cierto que la Unión Europea, por ejemplo, la gestión de la crisis económica, con la política de austeridad, etcétera,
se equivocó en el diagnóstico y alejó a ciertas partes de la población, a ciertos países europeos, alejó de su identificación con Europa. Eso es verdad, eso es cierto y eso lo tenemos que corregir y en parte lo hemos corregido, se ha corregido con la gestión de la pandemia que ha sido mucho más simétrica, ¿no? Pero también es cierto que la Unión Europea corrige cierto cortoplacismo, vuelvo a lo que decía anteriormente, de las políticas a nivel de los Estados-nación. A mí me gusta definir a la Unión Europea como una guardiana del largo plazo. La Unión Europea es un lugar donde hay poca confrontación, el eje izquierda-derecha no funciona como funciona dentro de los estados, hay bastantes más consensos que en los estados, hay unas exigencias de mayoría mucho más difíciles de alcanzar que en el seno de los estados miembros, lo cual obliga a un cierto tipo de política más consensual, menos divisiva, y más alejada del foco de la polarización propio de los estados nacionales. Ahora, en unos momentos en los cuales lamentamos mucho la polarización que nos impide lograr acuerdos o criticamos el cortoplacismo de nuestros políticos, la Unión Europea está funcionando como un elemento de corrección. Aquí hay un equilibrio desequilibrado entre cortoplacismo y democracia más cercana al ciudadano en los estados-nación, pero pagado con el precio de una mayor polarización y a veces una agitación que impide avanzar en ciertas materias que requerirían un acuerdo, y una Unión Europea un tanto opaca, un tanto alejada, pero que precisamente por esa opacidad y esa lejanía permite que haya más saber experto, que haya más acuerdos y que marquen líneas, como ha sido el caso del programa Next Generation, que nos ha puesto sobre la mesa 4 materias en la agenda que tal vez nosotros no hubiéramos sido capaces, los estados, cada uno por su cuenta, de establecer. Transformación digital, transformación ecológica, cohesión e igualdad. Sí, y hablando de algo que ya antes lo ha tocado, pero le pregunto porque me parece un tema muy importante, que tiene que ver precisamente con la conciencia de la sociedad, de la autoconciencia que debe de desarrollarse. Usted sostiene la necesidad que desaparezcan las ideologías cerradas y haya una vuelta de las ideas, una vuelta del aprendizaje político colectivo, un aprendizaje que debería de ser modesto y dialógico. ¿Con qué procesos? Bueno, cuando yo sostengo que hay que desideologizar la política, no comparto la tesis del final de las ideologías y por tanto esa idea, a mi juicio, completamente equivocada de que ahora mismo ya las ideas o las ideologías o las sensibilidades políticas o el pluralismo de visiones del mundo no va a estar operativo, ¿no? Y que por tanto habría que ir a formas tecnocráticas, neutras de ejercicio del poder. No creo en eso. Lo que creo es en un tipo de ideologías, que yo llamo, en vez de ideologías, ideas, en las que no estaremos de acuerdo, pero que precisamente por su carácter menos cerrado, menos compacto, más poroso a admitir síntesis de otro tipo, donde pueden introducirse elementos liberales en un planteamiento básicamente socialista o al revés, elementos de solidaridad en una ideología liberal, podemos tener lugar, se puede dar lugar a síntesis peculiares y más productivas que las ideologías. Y yo creo además que esto se está produciendo ya en muchos países del mundo. Realmente ya es muy difícil encontrarte con ideologías muy compactas, muy cerradas, lo que hay es síntesis muy peculiares y hay una especie como de promiscuidad ideológica en virtud de la cual buena parte de los líderes del mundo y de los partidos y de las ideologías ya han recabado de aquí y de allá elementos de ideologías diferentes, ¿no? A esto para mí se traduce en que
la ideología cerrada que nos impedía aprender porque se suponía una especie de recetario de respuestas a todos los problemas, debería ser sustituido por una actitud más de aprendizaje respecto del mundo, de aprendizaje y de escucha respecto de la sociedad. Si el tiempo que buena parte de los políticos invierten o pierden en decirnos lo que tenemos que hacer, lo invirtieran en estudiar, analizar mejor la sociedad, tener una actitud no tanto de decirle a la realidad lo que la realidad tiene que ser, como de aprender de ella, yo creo que tendríamos una política menos polarizada, una política más abierta, lo cual, repito, como decía al principio, no significa una política tecnocrática o una política neutral desde el punto de vista ideológico. Usted sostiene que la complejidad del tema la complejidad de este tema es evidente. Es evidente. Cada pregunta o sea, cada respuesta merecería un capítulo de un libro. Sabemos que usted está investigando y enseña el aporte de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial precisamente en varios ámbitos, en varios lugares académicos. Mi pregunta, ¿hay que temerla, la inteligencia artificial, como una amenaza a la democracia o puede ser una fortaleza? ¿Y en cuáles ámbitos podría serlo? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy histérico en relación con la inteligencia artificial, en el cual hay gente que espera de ella la solución a todos los problemas y hay otros que lo vivencian como una amenaza, por ejemplo, de reemplazamiento de su trabajo, de desdemocratización, etc. Yo suelo enseñar a mis alumnos dos portadas de la revista de tecnología del MIT, una revista muy prestigiosa, separadas 6 años, en las cuales se ve, en la primera, los grandes datos salvarán la política. Y en la segunda, en medio fue el escándalo de Cambridge Analytica, se dice, entre interrogantes, ¿sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial? En 6 años hubo un cambio de opinión radical y creo que se tiene que estabilizar esta oscilación entre unas expectativas desaforadas y un miedo excesivo, ¿no? En síntesis, yo diría que la inteligencia artificial y todo el conjunto de tecnologías asociadas a ella serán muy útiles para proporcionar a la política una mayor objetividad y permitir una cierta desideologización. Pero no servirán de nada para aquellos aspectos del proceso político en los que interviene la creatividad humana fuerte, tanto los que ocupan el poder eventualmente, como la de la ciudadanía, que en última instancia tenemos nuestro voto y nuestra capacidad final de decisión o de ratificación. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencia humana y de inteligencia artificial, estamos hablando de dos tipos de inteligencia muy diferentes. La inteligencia artificial sirve muy bien cuando hay muchos datos que puede procesar, cuando el input y el output están muy claros, cuando no hay situaciones de ambigüedad. La inteligencia humana, en cambio, es una inteligencia bastante bien dotada para decidir con pocos datos, por el contrario, en situaciones de ambigüedad y de gran incertidumbre. Yo creo que la cuestión a la que eh, por la que me preguntaba se resolvería diciendo, aunque esto es un programa de investigación y no una solución a todo lo que preguntabas, diciendo que tenemos que generar un buen ecosistema humanos-máquinas colaborativo que identifique bien para qué cosas, para qué aspectos del proceso político es bueno lo uno y lo otro y los ponga a trabajar conjuntamente. Y no pensarlo en términos de contraposición, de combate, de exclusión, de sustitución o de reemplazamiento. Por tanto, nos está invitando a un desafío intelectual. Dejar de pensar que la tecnología y la humanidad son dos cosas completamente distintas y pensarlas más bien en una hibridación estrecha. Pues por supuesto, es que además, de hecho, ya es así. Mi memoria personal ya depende en buena medida de una cosa como esta, hasta el punto que cualquiera de nosotros que pierde el teléfono pierde parte de su memoria.
Pero gracias a que tenemos prótesis de este estilo, ya no perdemos el tiempo en memorizar números de teléfono, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que la tecnología, desde este punto de vista, nos descarga de muchas cosas y al mismo tiempo genera problemas nuevos. Decía Whitehead, un filósofo y matemático norteamericano del siglo pasado, decía, la civilización aumenta en virtud del número de cosas que los humanos podemos hacer sin tener que pensar explícitamente en ellas. Hay muchas cosas de las que nos hemos liberado de cargar pesos, nos hemos liberado de andar grandes trayectos, nos hemos liberado de tener que memorizar. No digamos nada si comparamos el tipo de trabajos que hoy en día se hacen con los que se hacían hace tiempo, como que era un conductor de tren hace 100 años, qué riesgos para la salud asumía y cuál es un actual conductor piloto de un tren, ¿no? Por poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Lo que ocurre es que va a haber una transformación todavía mayor, porque estas tecnologías tienen un ritmo de crecimiento tremendo y todas las profesiones, no solo la política, pero también especialmente la de los profesores, se están viendo sacudidas por inventos que nos exigen a pensar de otra manera. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé a dar clases en la universidad no existía Google y por tanto, y lo que yo tenía delante era un montón de alumnos y alumnas cuyo principal problema inicial era la falta de información. Y los profesores lo suplíamos dedicando mucho tiempo a informar acerca del asunto concreto. Hoy en día, lo que tenemos, y esto ha ido evolucionando con el tiempo, es gente que tiene demasiada información. Y la función de los profesores es más bien ayudar a navegar, a sobrevivir en un contexto de infobasura, de exceso informativo. Y por tanto, no tenemos que perder el tiempo en dar mucha información, sino dar unas claves de interpretación, unos criterios para sobrevivir en ese nuevo contexto, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurrirá en otras muchas profesiones. Ahora mismo en la universidad, desde el nacimiento del chat, sobre todo del GPT, del último modelo, nos estamos planteando qué sentido tiene pedir trabajos a los estudiantes. Pero ayer salía en un anuncio en una revista tecnológica de cómo los papers que hacemos los académicos, ahora mismo hay una parte que es la de explorar quién ha dicho qué a propósito de un tema, que te lo hace un chat muchísimo mejor que tú mismo con el típico procedimiento de ir a una biblioteca, de buscar. Bueno, ya no vamos tanto a la biblioteca porque ya también googleamos en la parte inicial de la información. Bueno, quiero decir que si la primera revolución industrial amenazaba a los trabajos obreros, a los trabajos menos cualificados, probablemente estamos hoy en día en un tipo de transformación de los entornos laborales que amenazan más bien a trabajos más cualificados, en los cuales a lo mejor ciertas clases las puede dar un chat. A lo mejor ciertas crónicas periodísticas las puede hacer una máquina. A lo mejor ciertos trabajos de consultoría ya para ellos no hace falta ningún humano. O al menos para ciertas partes de ese trabajo, porque yo creo que más bien aquí, más que sustitución de trabajo, de puestos de trabajo, lo que va a haber es realización de tareas. Ciertas tareas, y por tanto cierta parte de nuestro trabajo, lo van a hacer, bueno, de un modo que nosotros ya no sumamos y restamos, sino que tenemos una calculadora que lo hace. Probablemente ciertas partes de nuestro trabajo, probablemente no seguro, la van a hacer mejor las máquinas y esto va a exigir un reajuste, repito, no tanto de los niveles menos cualificados, sino ahora probablemente de los niveles más cualificados de las profesiones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo lo hacemos avanzando en el conocimiento? ¿Y cómo lo hacemos protegiendo a aquella gente que esta transformación le va a suponer un mayor esfuerzo personal o incluso un sacrificio de exclusión? ¿Cómo protegemos del mismo modo que hay sitios en los cuales la reconversión industrial se hizo bien, en medio de situaciones muy conflictivas, y en otros sitios se hizo mal? Esta transición digital se puede hacer bien o mal y dependerá de nuestro sentido de la justicia, de la capacidad de las instituciones públicas de liderar procesos, programas, etcétera, y de nuestra propia capacidad personal.
Porque ¿dónde está la real diferencia entre humanos y máquinas para tratar, en este caso, como estamos hablando de la cuestión política, los asuntos políticos y garantizar la convivencia democrática? ¿Dónde está la real diferencia entre humanos y máquinas? Decía una científica de la computación norteamericana, Lassie Sachsman, decía, eh, los robots hacen bien su trabajo cuando el mundo está organizado a la manera como debe estar organizado. Mm, Algo así era la frase, lo estoy traduciendo un poco de memoria, ¿no? Es decir, cuando hemos establecido qué fines queremos, podemos poner en marcha muchos mecanismos. Voy a poner un ejemplo banal, ¿no? Pero si yo he decidido ir de Pamplona a San Sebastián, puedo utilizar el coche o puedo ir en autobús, en tren todavía no, eh, pero digamos que ya he decidido ir a San Sebastián. El tipo de decisiones, el tipo de objetivos en servicio de los cuales ponemos la tecnología es una tarea humana que las máquinas nos pueden ayudar a desbrozar en un primer paso, porque las máquinas nos pueden decir, te aconsejo que vayas a San Sebastián en vez de a Vitoria para este tipo de tarea. Pero hay un tipo de decisión que depende de los humanos y hay una parte de implementación que puede depender de las máquinas. Y yo volvería a lo que decía antes, ¿no? Hay un tipo de... Pensemos en aquellas decisiones que requieren muchísimos datos para ser tomadas con precisión. Ahí nos van a ganar las máquinas. Pero pensemos en las decisiones que se realizan en contextos de incertidumbre, de ambigüedad. Ahí vamos a ganar nosotros. Está todo el tema, por ejemplo, de la creatividad artística, que dentro de 2 semanas tenemos un congreso en el que tengo que intervenir para discutir precisamente esta cuestión. Las máquinas nos están sirviendo para tunear la voz. Ya muchos cantantes, a partir de una determinada edad, tunean su voz a través de las máquinas. Incluso hay ciertos registros en los cuales ya la máquina te ofrece ya una melodía, incluso, o una cierta instrumentación, etcétera, ¿no? Pero hay una parte del proceso creativo que no es realizable por una máquina. La creatividad en sentido fuerte, ¿no? Y en esto nos llevaría mucho tiempo, mm. Victoria, establecer esta distinción, pero créeme que hay un tipo de creatividad eh, muy bien realizable por las máquinas. Cualquiera que haya pintado con una aplicación lo sabe muy bien, que hay una Mm. parte que los programas te resultan de una gran ayuda, pero hay una idea inicial o una idea rompedora. Claro, los humanos tenemos muy pocas ideas disruptivas. Realmente los humanos, por mucho que nos creamos muy creativos y originales, lo somos muy poco. Generalmente hacemos tareas muy repetitivas. Y de vez en cuando modificamos un poco el estado de cosas, hacemos una pequeña o gran creatividad, pero es de vez en cuando. Bueno, aunque solo sea eso, para eso, las máquinas no van a ser de poca ayuda, para ese momento. Para dejarnos más espacio para Sí, desarrollar esta capacidad que tendríamos. claro. Por ejemplo, yo puedo decirle a un programa al DALI, por ejemplo, le puedo decir que me pinte un autorretrato que lo hubiera podido pintar Van Gogh. Y salgo yo como si fuera Van Gogh, en fin, con oreja, espero, pero salgo yo como si lo hubiera pintado Van Gogh. Y a lo mejor hace falta mucho conocimiento técnico para saber que aquello no lo pintó Van Gogh. Y por tanto entramos en un terreno de falsificación, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero yo no me puedo inventar a Van Gogh. O sea, una vez que Van Gogh está inventado, una vez que Van Gogh se inventó a sí mismo, una máquina puede hacer cuadros como los que haría Van Gogh. De hecho, hay un montón de sinfonías de Beethoven nuevas y de o sonatas de Bach, pero inventarse a Bach y a Beethoven, eso solamente estuvo al alcance de Bach y de Beethoven. Mm, muy interesante. Ha dicho una palabra que me ha evocado una pregunta. Vuelvo al tema político, al tema democrático. El simple ciudadano, o sea, casi todos nosotros,
tememos que lo que llegue a veces de la esfera política, si pasa por técnicas algorítmicas, el temor es la manipulación, con objetivos perversos, no transparentes, no identificables. ¿Le parece que son temores fundados? Sí, son temores fundados, pero que hay que corregir. Y yo hago la siguiente propuesta. No pensemos que tenemos, por un lado, máquinas llenas de sesgos que manipulan y que generan desigualdad, y seres humanos que somos impecables, transparentes. No tenemos cajas negras tecnológicas y seres humanos que no representaríamos ninguna caja negra. Yo lo que propongo como punto de partida es que consideremos que también los humanos tenemos cajas negras. Estamos exigiendo a la tecnología que dé razón de por qué ha tomado una decisión. Me parece fantástico. Hay que trabajar más en esa línea. Si gracias a un algoritmo se contrata a alguien o se concede un crédito o una ayuda, tenemos derecho a saber por qué se concedió o no se concedió y que nos lo expliquen, ¿de acuerdo? Pero también pasa lo mismo con los jueces o con los funcionarios que toman esas decisiones, que también están llenos de sesgos. Entonces, vuelvo a lo inicial. Busquemos la colaboración. Los algoritmos nos pueden ayudar, por ejemplo, a identificar los sesgos de los humanos. A veces se piensa demasiado que los humanos tenemos que corregir los sesgos de los algoritmos y no tenemos suficientemente en cuenta que los algoritmos nos pueden ayudar a identificar y a corregir muchos sesgos humanos. Pensemos en términos de colaboración, no tanto en términos de sustitución o de combate. Muy interesante, interesante. A ver, ya antes nos lo ha dicho en dos palabras lo que usted considera la verdadera naturaleza de la democracia. Según ella, según esta concepción suya, no los expertos ni los técnicos tienen la última palabra, sino que la tiene el pueblo, digamos así, los ciudadanos. Pero los ciudadanos somos capaces de controlar este poder. ¿Y quién nos lo garantiza si en el proceso se pone dentro también la inteligencia artificial? Bueno, se añade una nueva complejidad a complejidades que ya teníamos, ¿no? Porque o sea, la dificultad de controlar al poder es muy elevada, y sobre todo es muy elevada a medida que aumenta el carácter técnico de las decisiones, ¿no? Estamos muy acostumbrados la ciudadanía a que el sistema político utilice la complejidad de las decisiones como coartada para no explicárnoslas bien, para que no las monitoricemos y las eh, valoremos en un contexto de justificación, ¿no? Pero también es verdad que sin una capacidad de la ciudadanía, sin una capacitación de la ciudadanía para entender de qué va la política, para saber qué podemos esperar de la política, para formarse políticamente, no podemos ejercer bien esta última responsabilidad que tenemos. Por tanto, esto nos apela de una manera muy poderosa, ¿no? a un ejercicio de responsabilidad. Yo suelo decir a mis amigos, ¿cuánto dinero te gastas en cervezas a lo largo de la semana y cuánto te gastas en libros o en información a lo largo de la semana, ¿no? Bueno, igual hay que gastarse un poco menos en lo primero y un poco más en lo segundo. Y hay un tercer problema, que es que al final esto no va de que sujetos aislados individualmente seamos capaces de juzgar los algoritmos, cosa que no vamos a poder hacer porque hay una enorme complejidad, sino que va de construir instituciones, sistemas, procedimientos que nos generen una confianza a los ciudadanos. Yo no soy capaz de auditar un algoritmo. Yo, Daniel Innerarity, por mucho que haya estudiado este tema, no soy capaz de auditar un algoritmo más que de una manera muy superficial.
pero sí soy capaz de saber que ciertas instituciones que se dedican a eso me proporcionan una confianza en virtud de la cual sé que si esa institución ha dicho que ese algoritmo es correcto, yo lo doy por correcto. Esto pasa también en otras cosas de la vida, ¿no? Yo no soy capaz de juzgar los programas políticos, incluso hay muchas decisiones políticas que aparecen en los medios de comunicación de los cuales yo personalmente no tengo una capacidad, pero hay autoridades, hay gente que me merece crédito, o sea, en esta sociedad tan igualitaria, al mismo tiempo es importante que emerjan autoridades que nos ayuden a desbrozar un poco el terreno. Por supuesto, no serán autoridades definitivas y absolutas, serán autoridades eh, eh, provisionales a los que un día nos pueden decepcionar. Y yo puedo considerar que tal periodista, por ejemplo, me ayuda mucho, un periodista que en poco tiempo es capaz de hacer una primera valoración de lo que ha pasado en Marruecos o de la última cumbre del G7, del G20 en India. Me hace una valoración de urgencia para la cual yo no tengo tiempo, pero que necesito para hacerme una cierta idea de qué es lo que está pasando. Pero también esa valoración, si yo profundizo y estudio, puedo dejarla de considerar creíble, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de autoridades, aunque sean provisionales, es un tipo de autoridades que necesitamos construir para generar una confianza en una relación individuos, decisiones colectivas, que es muy poco transparente y que no lo va a ser mucho más por mucho que lo intentemos. Ujú. Por tanto, es complejo. Sí, No podemos excluirnos de ningún momento del proceso, digámoslo ya. así. Por tanto, esta última cosa a la que nos invita como ciudadanos a dedicar, invertir tiempo y también dinero, si fuese necesario, si es posible, formar a un mayor cuidado en la formación y en la educación. Me parece absolutamente importantísimo tenerlo presente. Sé que tenemos que terminar y le hago una última pregunta. ¿Qué mundo quiere Daniel Innerarity? ¿En qué mundo espera para sus hijos, sus amigos, para todos nosotros? Bueno, yo espero un mundo en el cual los intereses de nuestros hijos tengan tanto o más peso en las decisiones actuales como los intereses de los actualmente vivos. Es decir, un mundo que sea igualitario no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Un mundo en el que no haber nacido o ser menor de edad no implique una desventaja tan rotunda como es hoy en día, en el que los actuales votantes, por así decirlo, estamos ejerciendo una cierta dictadura sobre los futuros votantes y no tenemos apenas instrumentos de justificación de nuestras decisiones frente a ellos. De alguna manera hemos convertido el futuro en el basurero del presente y que del mismo modo que hemos aprendido a reciclar y por tanto a considerar que la basura es algo que debe ser tratado y que no puede ser depositado frívolamente y irresponsablemente en un lugar al que se perjudica, sino que tiene que ser reintroducido mediante esas técnicas de reciclaje, etcétera. Algo similar deberíamos ejercer con el futuro, es decir, hacia el futuro más presente en nuestras decisiones, introducirlo en nuestros cálculos e introducirlo en nuestras obligaciones de justicia. Muchísimas gracias. Yo continuaría aún mucho más tiempo, pero sé que el tiempo termina ahora, por tanto, terminamos. Pero le agradezco enormemente por parte mía personal y por parte de todos los lectores y de los que escucharán esta registración, esta grabación, porque estoy convencida de que como para mí también será para ellos un momento de enriquecimiento y de mayor claridad para afrontar el futuro, así como nos lo he dicho ahora, con esta conciencia del espacio y del tiempo del que tenemos que responder, los presentes, sí, sí. Muchísimas Muy bien, gracias. pues muchas gracias a ti, Victoria.